Muchas bendiciones, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Dios les bendiga grande y poderosamente, que el Espíritu Santo de Dios los acompañe donde quiera que ustedes vayan. Como siempre les digo, que la paz de Dios repose sobre sus vidas eternamente y para siempre. Y hoy te quiero hablar del buen pastor. ¿Y quién es ese buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Es el principal pastor, el dueño de las ovejas, al cual le pertenecen todas las ovejas, es decir, los hijos de Dios. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos pasado de ser criaturas a ser hijos de Dios, ovejas del prado de Dios, ovejas de Jesucristo, que es nuestro mejor maestro, que es nuestro mejor guía, que es nuestro mejor ejemplo a seguir, nuestro pastor, el mayor de los pastores, y todos los instrumentos de Jesucristo, todos aquellos instrumentos de Jesucristo nos debemos someter a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está por encima de nosotros y Él es nuestro pastor. Y cuando te hablo de instrumentos, me estoy refiriendo a todas las personas, hijos de Dios, que le sirven a Jesucristo. Por ejemplo, pastores, profetas, evangelistas, predicadores, misioneros, apóstoles, todas estas personas, todo aquel que pertenece a un ministerio dentro de la organización eclesiástica, dentro del templo, todo aquel que le sirve, y obviamente todas sus ovejas, pertenezcan o no a un ministerio, porque Dios a todos ha dado dones y talentos. Todos tienen llamado y propósito. Entonces nosotros todos nos tenemos que someter a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo no hay error, no hay equivocación. Él lo sabe todo. Y Él es el mejor maestro, el buen pastor. Quiero que por favor me acompañes al libro de Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer aquí. Si ya tienes tu Biblia a la mano, vamos a leer. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo, lo dice Él. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es las ovejas? ¿Quiénes son? Los hijos de Dios, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo. Y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. El único que ha dado su vida por nosotros ha sido Jesucristo, que ha cargado nuestros pecados en su espalda, que ha muerto por ti y por mí, que nos puede dar salvación. Jesucristo es el buen pastor. Ningún pastor sobre la tierra ha dado su vida por las ovejas, ¿verdad? Jesucristo lo hizo. Por eso Él es el principal, el mayor de todos. Nosotros, obviamente, a nuestros pastores los debemos respetar, ayudar, apoyar, reconocer su trabajo. Sí, claro que sí. Pero toda la gloria y toda la honra es para Jesucristo. La gloria es para Dios, no para los pastores. Los mismos pastores deben darle la gloria a Jesucristo, la gloria a Dios, al Espíritu Santo. Gloria al que se merece toda gloria, y Dios no comparte su gloria con nadie. O sea que los instrumentos no nos debemos tomar mayor gloria. No nos debemos tomar gloria, porque la gloria siempre es de Dios. Vamos a leer una reflexión, te la voy a compartir, que el Señor me ha dado mientras meditaba en este versículo. Siempre que el Señor me da un versículo, yo medito en él. Y el Señor me da palabra y yo la escribo.
Y quiero leerte esta reflexión que el Señor me dio, esta palabra que el Señor me dio, la quiero compartir y dice: el Señor Jesucristo es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, es decir, el pueblo de Israel y todo aquel que ha tomado la decisión de aceptarlo, de aceptar a quien, al Señor Jesucristo, como único y suficiente Salvador de su vida. No hay hombre en la tierra llamado pastor que se pueda igualar a Jesucristo, es decir, ningún pastor se puede igualar a Jesucristo, porque solo Él pudo hacer un sacrificio tan grande como fue morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, darnos salvación y vida eterna. ¿Se da cuenta? Porque Él es el buen pastor, el principal. A veces nosotros miramos mucho a la figura humana, al hombre que está ahí de pie, al hombre que está predicando, y a veces ponemos nuestros ojos en el hombre, y nosotros tenemos que entender que el hombre es un instrumento de Dios, mas no es Dios. Que el hombre es un instrumento de Dios, mas el que lo hace todo es Dios. El que lo hace todo es Dios con su Santo Espíritu y en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Es decir, que Jesucristo es el principal pastor. Nosotros escuchamos la voz del pastor que está en la iglesia, ¿verdad? Lo respetamos, lo reconocemos, sí. Pero nosotros también debemos de saber y reconocer que por encima de ese pastor está Jesucristo, y esto también lo debe reconocer el pastor y darle la gloria a Jesucristo. Entonces no pongamos los ojos en el hombre, entendamos que el hombre es un instrumento, que nuestros ojos tenemos que ponerlos en Jesús, que es el buen pastor. El Hijo de Dios es un verdadero pastor en todo el sentido de esta palabra, porque Él tiene las características de un padre, porque eso es Dios, un padre, y Jesucristo tiene esas características. Por eso nadie llega al Padre sino es a través del Hijo. O sea, es protector, es amoroso, disciplina a sus ovejas. El buen pastor disciplina a sus ovejas sin miedo a que las ovejas se ofendan y se vayan de la iglesia, porque el buen pastor las corrigió. El buen pastor corrige a su iglesia. Así la iglesia se sienta apenada o un poco ofendida, porque la palabra de Dios no ofende a nadie. Corrige, instruye, perfecciona, te hace madurar y crecer a nivel espiritual. Por eso cuando el pastor te corrija, recibe la corrección que viene de parte de Dios y no te ofendas y no te vayas de la iglesia. Pon los ojos en Jesús, porque si pones los ojos en el hombre que está ahí de frente, en el instrumento, entonces si ese instrumento cae o se equivoca o te dice algo que es una corrección, entonces te vas a ofender y te vas a ir. Pero si pones los ojos en Jesús y entiendes que el mensaje viene de parte de Dios, entonces te vas a quedar y vas a recibir la corrección con amor, porque el que te ama te corrige, y eso hace Jesucristo, porque te ama te corrige. Les enseña con sabiduría, el buen pastor enseña con sabiduría, las mantiene unidas. El buen pastor mantiene a sus ovejas unidas. No es que si la oveja se va de la iglesia, el pastor deja que se vaya. Bueno, si se quiere ir, que se vaya. Viene otra. No. El buen pastor llama a su oveja. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Vamos a hablar nuevamente. Vamos a arreglar la situación. El buen pastor insiste, insiste, insiste. Porque el pastor tiene que rescatar a la oveja, buscar a la oveja, amar a la oveja, mantener a todas las ovejas unidas. Porque si las ovejas se empiezan a ir, el pastor tiene que preguntarse, ¿y por qué se están yendo las ovejas? Y si son varias las que se van en un tiempo prolongado, en un tiempo determinado, o sea, en años se han ido como 10 ovejas de la iglesia. ¿Qué debe hacer el pastor? Sentarse, hablar con estas ovejas. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Me he equivocado? ¿He hecho algo mal como pastor? ¿Soy yo el que estoy cometiendo el error? Te pido perdón. Porque el pastor se puede equivocar y cometer un error. ¿Qué crees tú que estoy haciendo mal? Dime. Hablemos, conversemos.
y llegar a un acuerdo y rescatar a esta oveja. Porque Dios nos da cosas, nos da talento, nos da dones, nos da ovejas, personas a nuestro cargo para que nosotros le prediquemos. Pero Dios no quiere que nosotros perdamos nada de lo que Él nos ha dado. Dios no quiere que nosotros dejemos perder a ninguna oveja de la que nos ha dado. O sea, si Dios le da ovejas a un pastor, Dios no quiere que el pastor deje que una oveja se pierda. Ah, bueno, se fue la oveja y bueno, vendrá otra. No, tiene que dejar a las 99 que tiene ahí seguras, sanas, protegidas. Las tiene que dejar un momentito ahí y salir a buscar esa sola oveja que se le perdió. Y si son 10 ovejas, tiene que salirlas a buscar. Pero no decir, ah, bueno, se fue. No, debe orar por sus ovejas. Debe ayunar por sus ovejas. Debe ponerse de rodillas por sus ovejas. Preocuparse por sus ovejas, ocuparse de sus ovejas, mantener las ovejas unidas. El buen pastor conoce bien a su rebaño. Los pastores tienen que conocer a sus rebaños, a las personas que vienen a la iglesia, tener un poco de conversación con cada persona, llamar a cada persona, cómo está, cómo se siente, qué necesita, en qué la puedo ayudar. Venga aquí, vamos a aconsejarla, vamos a hablarle. ¿Tiene algún problema? Eso hace el buen pastor. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos todos los instrumentos de Dios, los pastores, evangelistas, profetas, misioneros, apóstoles, maestros, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Poder en Jesús. A cada una llama por su nombre. El buen pastor conoce los nombres de sus ovejas. A cada una llama por su nombre. Las conoces. Porque cuando dice a cada una llama por su nombre, no es nada más que le dice el nombre a la persona, sino que conoce a la persona. Cuando dice a cada una llama por su nombre, es que las conoce a profundidad. ¿Por qué? Porque las ovejas vienen, se sientan con el pastor y ven al pastor como si fuera un padre y se desahogan y les cuentan, me pasa esto y lo otro, y esas ovejas están esperando un buen consejo del pastor. Y si el pastor las debe disciplinar, sí, que la discipline, y la oveja que acepte la disciplina y la corrección. Pero también si necesita un consejo, entonces el pastor, por favor, aconseje a su oveja, ame a su oveja, no deje que se vaya. Las alimentas a través de su Santo Espíritu y las Sagradas Escrituras. Un buen pastor aconseja a sus ovejas de tener comunión con el Santo Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Un buen pastor aconseja a sus ovejas que deben meditar en la palabra de Dios de día y de noche, que deben ayunar, que tienen que tener comunión con Dios en sus casas también, no solamente en la iglesia, los días del culto. No, un buen pastor le dice a sus ovejas, tengan comunión con Dios todos los días en su casa, porque es que lo dice en la palabra. No es una cosa que me lo estoy inventando yo, usted lo puede leer, que Dios dice en Josué 1:8, dice claramente, nunca se apartará este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, o sea, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué libro de la ley? La Biblia, las Sagradas Escrituras, meditarás en él de día y de noche. Y también dice que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno, géneros que no salen si no es con oración y ayuno. ¿Y qué son géneros? Demonios, espíritu diabólico que atormentan tu vida y no salen si tú no te pones a ayunar y a orar. Y eso los pastores lo tienen que decir a las ovejas, que hay que tener comunicación con Dios a diario, oración, orar sin cesar. El poder del cristiano, el poder está en la oración. Poder en Jesús. Les habla con autoridad. Dios en su palabra habla con autoridad. Y hoy en día, si un pastor le habla con autoridad a una oveja, la oveja se va, la oveja se ofende. Porque hablar con autoridad no es faltar al respeto, no es gritar, no es insultar a la persona. Es hablarle con la palabra, sin adornarla, sin cambiarla. Poder en Jesús. Le habla con autoridad, con verdad, con verdad. Y la gente dice la verdad duele, pero es la verdad. Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Le habla con la verdad, haciéndole saber
a sus preciosas ovejas, que si las corrige, lo hace porque las ama y no quiere ningún mal para ellas. Si una se pierde, Él la va a buscar donde sea y la trae de vuelta al redil. Sus ovejas oyen su voz. Cuando una oveja, o sea, un hijo de Dios, tiene una buena relación con su pastor, cuando este pastor le habla, esta oveja atiende al llamado, escucha la voz de su pastor, escucha la voz del principal pastor, de Jesucristo. Si no hay una buena relación, no la va a escuchar la voz, no la va a escuchar, la va a ignorar, como mucha gente ignora la voz de Dios, aún siendo cristiano. Quiere decir que no hay comunión. Gloria al Señor. La trae de vuelta al redil. Sus ovejas oyen su voz y la saben reconocer por la comunión y comunicación diaria que hay entre el pastor y ella. Entiéndase por ovejas, los hijos de Dios. Mi querido amigo y hermano en Cristo, yo te bendigo nuevamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo voy a dejar en la descripción del video también esta reflexión que te acabo de leer y voy a dejar 6 versículos en los comentarios que van de acuerdo a este mensaje. Por favor, medita en ellos, medita en estos versículos y recuerda, el buen pastor es Jesucristo y ustedes pastores recuerden, sigan la dirección y el ejemplo de Jesucristo para que sean buenos pastores. Y ustedes ovejas, nosotros, hijos de Dios, respetemos, amemos, reconozcamos el trabajo de nuestros pastores. Pero recordemos que los pastores son instrumentos, que nosotros, seguimos a los pastores, pero ellos tienen que someterse a Jesucristo y seguir a Jesucristo para que nosotros nos podamos someter a ellos. Pero principalmente nos sometemos a Jesucristo, al buen pastor, primeramente a Dios, puesto los ojos en Jesús, y luego al hombre, porque el hombre también se tiene que someter al buen pastor, a Jesucristo. Dios te bendiga, muchísimas gracias y bueno, comparte esta información, comparte este video que yo sé que hay alguien que la necesita. Un beso y un abrazo, chao.